Creo, me parece que ya es la cuarta que llevamos con esta. Pues bueno, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, el mensaje que nos tiene el día de hoy. Entonces vamos a ver el intro en lo que se prepara mi hermano Misael. Muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a comenzar y estamos poniéndonos en la posición correcta emocionalmente hablando, 12:3, muy bien, estamos en tiempo y forma. Y vamos a seguir adelante con esta cuarta entrega de la serie Derrota Espiritual, Desorden y Anarquía. Y la anarquía no se da en este periodo de jueces, la anarquía se da en el periodo siguiente, en la monarquía. Todo el libro de jueces, todo el libro de Samuel, Reyes, Crónica, habla evidentemente de este problema espiritual que se desarrolló en jueces, que comenzó en jueces y que llevó cientos y miles de años de consecuencia. Y eso es lo que tenemos que notar, cómo nuestras acciones tienen consecuencias, cómo nuestras decisiones tienen impacto e influencia en nuestras personas, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 11 y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos con dos jueces mayores, 3 jueces menores, pero que impactan nuestra vida porque yo soy Sansón. No sé si tú seas Jefté, no sé si tú seas Gedeón, no sé si tú seas Otoniel. ¿Qué juez eres tú? Y para comenzar, vamos a dar un breve repaso para los que están oyendo la serie en Veracruz, en Guanajuato, unos amigos, y los que están en todas las redes sociales, bienvenidos también. Sabemos que el mensaje de la palabra de Dios nunca está presa ni limitada, y por eso es que grabamos y hacemos todo este esfuerzo para poder tener el mensaje disponible para alguien más. Y si tú puedes compartir estos mensajes, no para hacernos famosos, sino para hacer famoso el nombre de Jesús, hazlo, es el objetivo. Y estuvimos viendo en la primera parte el ciclo de la derrota. Pero para un ciclo de derrota hay unas causas, y hay 3 causas principales de derrota. Número 1, obediencia parcial. Una obediencia a medias, una obediencia a modo, una obediencia con condiciones y no una obediencia sin cuestionar.
El ataque en las redes sociales, me compartía Elba, que anda de maestra ya con los niños. No enseñemos a nuestros hijos a obedecer sin cuestionar. Enseñémosles a que fluya su espíritu rebelde. En unas páginas de Facebook tremendas que daban una situación real. Es real. Estamos enseñando a nuestros hijos a ser unos rebeldes. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y la obediencia a modo parcial es una de las primeras causas de la derrota. Cuidado con esa obediencia parcial. En segundo lugar, vimos que la causa de la derrota es no comunicar la verdad de Dios a una siguiente generación. Dejarle a su propio aire, a su libre expresión, en lugar de instruirle, de guiarla. Hay una mentira muy común que se dice entre broma y broma, de que los hijos abandonan el nido como buenos polluelos, pero es una mentira. Los hijos no salen y vuelan. La Biblia habla de los hijos como flechas en la aljaba. Y una flecha tú la debes de poner en tu arco y dirigirla. Tú mandas a tu hijo a un punto en específico, no a lo que él quiera, no a la novia que quiera, no a la carrera que quiera, a algo que tú lo conoces como padre y que sabes que es lo que mejor le conviene, lo que mejor le parece. Porque ¿a qué edad sabías lo que querías realmente? Si tienes 40 o más, ni levantes la mano, por favor, porque tal vez no lo has descubierto. Pero es difícil eso. Pero cuando Dios llama a un padre a dirigir a sus hijos, es lo más sabio, más conveniente, más ventajoso para cualquier negocio y contrato que me digas, matrimonial, secular, laboral o familiar. Y antes las cosas funcionaban mejor porque era así. Nada de eso de que yo elijo a mi pareja y con la que me sienta bien y bonito y probamos. Así no era. En Isaac, hijo de Abraham dijo a su siervo, ve por una chica a mi tierra, una de esas va a ser la buena para mi hijo, y encontró una Rebeca. Y Rebeca fue para Isaac, nunca se habían conocido, y el día que se conocieron, se casaron. Y es así como funciona un matrimonio. Todo lo demás es romanticismo de Barbie y Ken y otras cosas que nos han engañado. No funcionan así los matrimonios. Los matrimonios son contratos, son negocios que tienes que hacerlos con la cabeza y no con el corazón o con cualquier otra cosa abajo de ello. Es un contrato y debe de ser algo conveniente. Por eso cuando tu mamá te dice, esa chica no te conviene, es real. Es así como funciona. Si esa chica no te conviene y es lo que dicen tus papás, nunca te convendrá y nunca será conveniente para ti. Y el matrimonio es una conveniencia. A mí me conviene estar casado con Carla y a Carla le conviene estar casado conmigo. ¡Ay, qué poco romántico! Sí, es amor, no enamoramiento. Y hay diferencias. Y un matrimonio en forma es una pareja de padres disponible, dispuesta y obediente a comunicar a una segunda generación cómo debe hacer las cosas. Muy bien. Tercer causa de la derrota: ir en contra de los mandatos, ir ya voluntariamente en contra. Y ahí en Jueces capítulo 10 encontramos la derrota total y absoluta. Y vimos a los mejores jueces, a los malos jueces, y preparémonos porque hoy vamos a ver a los peores. Y no es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor viene la semana que viene y eso es censurable. Es algo horrendo. Es lo peor que le pudo pasar a un pueblo. ¿Pero por qué es lo peor? Lo vamos a ver hoy en la vida de Sansón, pero antes de ello vamos a orar para comenzar. Señor, cuántas gracias te damos porque en tu bondad, en tu manera tan increíble de ser con nosotros, nos permites llegar a esta ocasión. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que está tratando de llegar a nuestros corazones a través de nuestros oídos, pero qué cerrados están los oídos, Señor. Qué duro es el corazón y qué insensible se ha puesto a nuestra alma. No permita, Señor, que el entenebrecimiento que vimos hace 8 días nos quite toda la oportunidad de escucharte. Sabemos, Señor, que tu gracia es limitada, que tu paciencia es limitada y que tu misericordia es limitada para aquellos que te niegan, para aquellos que no te obedecen, para aquellos que se han propuesto ir en contra de tu palabra. Pero para los que creemos no hay límites, porque para el que cree todo es posible, y para el que tiene fe no hay ninguna forma de combatir contra esas armas, contra la fe, contra el amor y la esperanza a los que hemos confiado en ti.
Haznos entender, Señor, este doble mensaje en tu palabra de salvación para los que creen y de condenación para los que no creen, que ya han sido condenados. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que permitas que esto que aprendamos hoy lo vivamos de una forma práctica y vívida en la semana y que nos permitas obtener victoria a pesar de las derrotas acumuladas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Saben? La descripción de Jueces capítulo 10 nos lleva a un punto terrible, un punto sin retorno. Este punto en el que el Señor ha dicho, lo habíamos dicho desde hace 2 domingos, en Hebreos, me desentendí de ellos. Y hace 8 días vimos en Jueces, no os libraré más. Jueces capítulo 10, versículo 13 y 14. Y esto es deprimente, esto es confuso, porque siempre se nos ha enseñado y se nos ha dicho que no importa lo que hagas, Dios te ama. Que no importa lo que hayas dicho o pensado, Él siempre te va a escuchar. Y no funciona así. Hay límites, hay condiciones, hay una palabra de Dios clara y firme todo el tiempo, anunciándonos que Dios quiere hacer un convenio. Y Él nos trata como un esposo a su esposa. Cristo amó a la iglesia como el marido debe amar a su esposa. O al revés, el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y su contrato de Dios con la iglesia es un contrato de conveniencia. Dios, el Padre, eligió a la esposa de Cristo, nosotros, como su iglesia. La esposa de Cristo, somos la novia de Cristo y vienen las bodas del Cordero. Y es un trato conveniente porque Él está preparando una iglesia santa, pura, sin mancha delante de Él para cumplir con sus propósitos. Porque saben, Dios no va a venir a hacer lo que ya nos ha encargado. Dios no está en las calles salvando a personas, está mandando a sus embajadores para que se acerquen a Cristo. Nos manda con el misterio y el ministerio de la reconciliación. Pero Dios nos envía con su Santo Espíritu y Él empieza a obrar en las personas por un mensaje que escuchan. Ahora bien, en Jueces, déjenme buscar una cita clave que se me perdió aquí en mis notas. Acá está. Jueces capítulo 10, 13 al 14 nos dice, yo no os libraré más. Y empieza Dios con sus sarcasmos en el versículo 14. Andad y clamad a los dioses ajenos. Y quiero darles una escenificación de estos dioses ajenos, porque estos dioses eran dioses como Hades en la película de Hércules. Dioses malvados, dioses y seres realmente horribles. Y eran dioses de la maldad, causando males, y su pueblo servía a la maldad literalmente. Vamos a ver esto, voy a tomar unos saltos. Jueces capítulo 11, 24. Vamos a ver a un Dios, y ese es el versículo clave de esta sesión, porque lo peor de lo peor en los Jueces viene cuando hablamos de otro Dios diferente al Dios de la Biblia. Y dice ahí, Jueces capítulo 11, versículo 24. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros los poseeremos. ¿Qué anda haciendo un juez, el juez Jefté, hablando del Dios Quemos? Y vean Jueces capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios. Y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios Dagón entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El spoiler, Sansón, el último juez en el libro de Jueces, ya está entregado, vendido, esclavizado, humillado al Dios Dagón. Y se juntan y se reúnen las personas para burlarse, pero creyendo que fue su Dios Dagón el que derrotó al Dios Jehová y a su juez Sansón. Vamos a ver la historia. Jueces capítulo 10. ¿Cómo llegamos a este punto? Al hablar de dioses falsos. Y cuando hablamos de dioses falsos, quiero leerles una cita de uno de los autores que estamos leyendo en esta serie. Tenemos que entender que los dioses falsos eran muy reales, mucho más reales de lo que creemos. Pero no porque sean de la mitología griega de Zeus, Hércules,
Ares, no, ni de los romanos, Júpiter, Mercurio, Venus. Aquí estamos hablando de los dioses paganos del tiempo antiguo. Pero estos dioses son representaciones de demonios. Y los demonios son lo único paranormal y sobrenatural en nuestra tierra. No es tu abuelita que te visita, no es tu hijo que perdiste. La única fuerza espiritual activa en el mundo que no vemos no son fantasmas, son demonios. Y actúan y liberan fuerza, dominan regiones. Hay un arcángel caído y ángeles caídos dominando ciertas regiones del planeta. Babilonia es el lugar más poseído por un arcángel encargado de ello, como el arcángel de Persia del que habla Daniel, como el arcángel de Siria que habla Ezequiel. Hay potestades y principados que Efesios nos advierte que nuestra batalla es contra ellos y no contra carne ni sangre. Pero estos demonios, esta fuerza maligna desde Satanás y todos sus seguidores, influencian, invitan y seducen a seres humanos como tú y como yo para actuar en representación suya. Así como Jesús no camina por las calles hoy y salva personas, sino que nos envía a nosotros como Jesús pequeños, Cristos pequeños, cristianos. Los demonios tienen sus enviados también, humanos de carne y hueso. Los demonios están enviando personas para tumbar iglesias, para engañar pastores, para alejarte de la comunión y para alejarte de la lectura de su palabra. Y les voy a dar una lista de los dioses de esas naciones. Por ejemplo, para no leerlo en la Biblia, que es lo mismo, pero hasta aquí dice dioses vigilantes. Estas deidades locales en toda la nación de Israel, en Canaán, se les llamaba dioses vigilantes, dioses gobernantes de zonas, de regiones. Y se creía que cada uno de ellos guardaba y favorecía al propio territorio. Hay una historia en Israel más adelante que cuando los enemigos están tratando de sacar al pueblo de la tierra, no pueden. Empieza a despoblarse y los leones empiezan a comer a los pobladores. Y dicen, hay que hacer como hacía Jehová, rindámosle cierto tributo y el Dios de esta tierra de los leones va a dejar de devorar a nuestras personas. Y funcionaba. Entonces, esta influencia demoníaca, que se llaman dioses en la cultura general de los dioses paganos de antaño, como Huitzilopochtli, como Tlaloc, hoy todavía dicen, gracias Tlaloc por la lluvia en Monterrey. Y es entre broma y broma, nos puede parecer risorio y es así, pero suena tan real, porque detrás de esos mismos dioses aztecas mesoamericanos hubo una influencia demoníaca instaurada en la tierra en esta parte de esta región. Hoy esos dioses vigilantes se encuentran en todo el territorio nacional. Vean árboles frondosos y hay un altar abajo de él. Y es una influencia demoníaca, porque Dios no permite ídolos e imágenes. Y vean lo que también encontré, dice, los sidonios adoraban a Baal y Astarte, la reina del cielo. Y Astarte es la primera reina del cielo, no la actual reina del cielo, la cual adoran muchos. Astarte es una diosa antigua. Desde Nimrod en la Torre de Babel y más atrás, esta influencia. En Siria estaba el dios Tamuz, y aunque probablemente se postraban ante la deidad Tamuz, también adoraban a una deidad estelar llamada Astar. Para los moabitas, el malvado Quemos, que está mencionando Jefté. Quemos era un dios malvado, un dios del odio, de la guerra, pero de la maldad, porque él pedía como sacrificio inicial antes de dar un favor de su parte, un niño. Ahí Caleb, que está cargando a Alicia, pedían que fuera el elegido para honrar al dios Quemos, y se hacía un altar, se ponía fuego, se calentaba, y así vivo como viene Caleb, lo ponían a quemarlo. Y todos aplaudían y se gloriaban en el dios malvado Quemos. ¿Te imaginas eso? Para nuestras mentes civilizadas y superdesarrolladas se nos hace la peor tontería y la peor maldad, pero lo estamos haciendo antes de que siquiera nazcan. Y no los quemamos, los desmembramos y los sacamos del vientre como un tumor y un parásito que nos hace daño. A lo que ya no le puedes llamar aborto, porque esta palabra en redes sociales va a ser bloqueada y censurada por YouTube, pero ahora le llaman mentirosa y engañadoramente interrupción del embarazo. Pero es un asesinato en los casos en los que es voluntario, porque hay casos en los que eso ocurre y el Señor tiene cuidado de eso también y sabe por qué ocurrió.
Quemos, el dios que mencionaba Jefté. Los filisteos, con los que se enfrentó Sansón, estaban adorando al dios Dagón, dios de la cosecha. Él mandaba cuándo sembrar, cuándo recoger, y se le hacían sacrificios de hierbas, de plantas, pero también era una adoración a lo material, a la tierra, al suelo, al sol, al aire, al agua. Y de aquí salían todas las mitologías y cosas que puedes llegar a creer. Y adoraban también a otro dios llamado Baal Zeuf, que en nuestros tiempos se conoce como Belcebú. Y Belcebú apunta directamente a Satanás. Baal Zebú significa señor de las moscas. Y estas moscas literalmente son una metáfora a los demonios. Y una mosca es así de molesta, es así de peligrosa. Nadie dice, ¡ay, qué lindo, una mosca en mi sopa!, ¿verdad? Todos sabemos que eso es riesgoso, que es sucio, que no conviene. Y esa es la influencia de un demonio. Contamina, estropea, molesta. Y es a lo que se estaban enfrentando los israelitas, pero no en contra. Vean lo que dice Jueces capítulo 10. La descripción de Jueces capítulo 10 es dolorosa, porque Israel ya habíamos dicho hace 8 días cómo acabó el mensaje. Israel olvidó el carácter de su propio Dios. Israel ya no reconocía quién era Jehová y se entregaban. Vean lo que dice el 10 y lo voy a leer rápido. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta declaración es la 5ª vez que se menciona en la Biblia, la 6ª. 5 veces antes se había dicho, pero solo se mencionaba eso y venía la liberación. Pero ahora el autor de Jueces da una descripción horrenda de a los pasos de derrota que habían llegado los hijos de Israel. No solo habían obedecido parcialmente, no solo habían no comunicado a sus hijos la verdad, ahora se entregaban, como dice Efesios, con avidez a toda clase de impurezas físicas y espirituales, emocionales e intelectuales. Se entregaban a la lascivia, se entregaban a la insensibilidad de sus corazones y fueron entenebrecidos. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y sirvieron a los Baales, a Astarte, a los dioses de Siria, Quemos, a los dioses de Sidón, Astar, a los dioses de Moab, Dagón, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, Dagón y Amón otra vez, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y les voy a dar la palabra clave en el versículo 7 que sigue, y dice, y la nariz del Señor ardió contra Israel. Este antropomorfismo que encontramos en el hebreo original es que la nariz, que Dios no tiene nariz, es un espíritu, ardió de ira como un dragón. Hay un dragón en la Biblia que se menciona en Leviatán, en Job, en Isaías. Esa bestia no se conoce, se extinguió, pero era una manifestación de una furia total. Y es la manera en la que el autor está tratando de hacer ver a su pueblo cómo Dios está airado. Y ahorita en la escuela dominical nos leía Marce un versículo de Romanos 12:19 y dice, dar lugar a la ira de Dios, da lugar a la nariz encendida en fuego de Dios. Y es la forma en la que el autor está diciendo, ¡hey! Dios está enojado. Esa figura de descripción antropomórfica del Señor es un espíritu, que Él es un espíritu puro, es demostrar algo real. Cuán real era la furia y el enojo de Dios. Y Dios no está pecando por enojarse. Esto va conforme a su carácter. Ya Josué les había dicho, ustedes no pueden servir a Dios. Él no va a soportar ni va a aguantar sus pecados y sus infidelidades. Se va a enojar, les decía Josué. Y dijeron, no, adoraremos al Señor. Y esa generación lo pudo hacer hasta que Josué murió. Pero su siguiente generación, y su siguiente generación, y su siguiente generación, y su siguiente generación, y su siguiente generación. ¿Qué es esta? La 6ª después de Josué. Ya no conocía el carácter de su Señor. Ya no reconocía la santidad de Dios. Ya se entregaban a lo primero que se les ponía enfrente y le llamaban Dios y lo justificaban. Y lo vamos a ver en la vida de estos dos hombres, que es complicado. Jefté tuvo una infancia complicada. Jefté era hijo de una prostituta, una ramera. Lean Jueces capítulo 11. Jefté Galadita era esforzado y valeroso
era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Galad es el nombre de su padre, pero es también la región en la que habitan, y Galad está en el oriente de Israel, hacia el río Jordán, no hacia el río Mediterráneo, hacia el mar Mediterráneo, en Europa, Asia. Geografía, vean un mapa, sepamos ubicar esto. Estamos en el lado oriental y después del río Jordán, de este lado se quedaron unas tribus, la de Rubén y Manasés. Estas tribus fueron atacadas fuertemente por los amonitas, Amón, los hijos de Amón, versículo 17 del 10. Pero también sus ataques llegaban a afectar a las tribus de este lado del río, del Jordán, a Aser, a Neftalí, a Zabulón y a Efraín. Y son importantes mencionar estas tribus porque forman parte del pueblo de Dios y tenían sus propios significados y ahorita lo vamos a ver. El caso es que Galad, el padre de Jefté, tuvo una aventurilla con una ramera y tuvo un hijo y lo tenía en casa y era su hijo. Esto no es algo de extrañar y de asustarnos, es algo que pasa y sigue pasando. Y con todo el amor y el respeto, aquí solo nos llegan mujeres con sus hijos, pero no llegan los varones. Y no sabemos por dónde más hay esa prole regada. Y es un dolor en nuestro corazón saber que esto está pasando. Y claro, esa es la forma o el motivo o la razón por las que las mujeres dicen: detengan esto, nosotros nos llevamos la carga y el resultado del mal, ¿y los hombres qué? Pero no justifica sus ideas falsas de patriarcados y feminismos antibíblicos. Pero es una realidad. Jefté, el padre de la fe, Abraham, había hecho lo mismo. Agar no era una prostituta, era la sirvienta de esta Sara, pero Sara le dijo: pues Dios nos está apurando, vamos, te presto a mi sierva para que tengas un hijo, como las costumbres de ese entonces. Agar parió al bebé Ismael, ella puso sus rodillas y contó como hijo de Sara, pero porque eran dueños de esas personas y podían tener hijos con ellos como si fuera un horno de microondas y así. Pero era algo malo que Dios no había querido. ¿Y qué hizo Sara con Ismael? Sara aborreció a Agar, porque Agar era como, se sentía orgullosa de ver a su hijo Ismael con el padre de la fe, Abraham. Y Sara le dijo a Abraham, y otra vez Abraham haciéndole caso a la mujer. No era como Débora, no era una ayuda idónea, era una mujer que taladraba su cabeza. Ay, Abraham, ¿por qué no tenemos hijo? Toma mi sierva. Ay, Abraham, ya tienes un hijo, ahora quítamela de encima porque no la aguanto. Se burla de nuestro hijo Isaac. Y todo tiene consecuencias. Aquí Jefté tuvo esta situación y Jefté vamos a tomarlo como tu pasado. Si tú eres una fotografía de Jefté o Jefté es una fotografía de tu vida y tienes un pasado difícil, un pasado en el que fuiste rechazado por tus padres, por tu misma familia, por tus hermanos, Jefté es la figura por la que te puedes tomar. Y Jefté fue corrido de su casa, lo expulsaron para que no heredara con los hijos de su padre y la familia real. Lo corren, hay problemas, pero Jefté era conocido como valeroso, era conocido como un peleador implacable. Tristemente lo corren y se fue a juntar con peores bandidos, bandidos implacables, dice la Biblia, gentes, hombres ociosos, versículo 3, en la tierra de Tob, y ahí estuvo creciendo con estos hombres ociosos, que en realidad la palabra es guerreros implacables, y no eres guerreros, es bandidos, y Jefté comenzó a tener un carácter mezclado de verdad y mentira. Y el caso es que al final los hijos de Israel, ¿qué hacen? ¿Qué había dicho Dios? Versículo 14 del capítulo 10. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos. Porque en el versículo 3 dice, yo no os libraré. Y los hijos de Israel dicen, haz lo que quieras con nosotros, pero por favor líbranos. Y la tragedia con Jefté es que Jefté no fue elegido por Dios. Jefté es elegido por el pueblo y dice, pues alguien que nos ayude, alguien que sea bueno con las armas. Ya Jehová nos abandonó, Él ya no nos va a librar, Él ya se desentendió de nosotros, llamemos a Jefté. Versículo 5 del capítulo 11. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro Rosh. La palabra hebrea Rosh significa cabeza, principio. En el Génesis 1:1 dice, en el Rosh, en el principio, en el principio creó Dios. Y esta palabra, sé el primero de nosotros, el de más alto rango, sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté, con resentimiento, con amargura, con odio, responde de forma ya muy fea.
Gedeón era un diplomático a comparación de Jefté. Aunque Gedeón era un cobarde, un supersticioso, un hombre de muchas dudas, al grado de hacer que Dios, jugar con Dios y mójame el vellón, sécame el vellón, pon señales. Gedeón tenía una diplomacia y una forma de expresarse mejor, pero Jefté, siendo un repudiado, juntándose con gente ociosa e implacable, ya no trae ni siquiera educación, ni siquiera un trato digno. Vean cómo responde Jefté en el versículo 7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a llorarme, a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros, pelees contra los hijos de Amón y serás caudillo, rey de todos los que moramos en Galaad. Jefté dijo entonces a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Eso es un pacto. Antes no existían contratos, abogados, notarios. Aquí están en un diálogo y la palabra valía y quedaba firmada. Y dice Jefté, le dicen los ancianos de Galaad, versículo 10, Jehová sea testigo. Invocan a Jehová entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Y Jefté lo logra. Jefté queda como rey, ya pactó esta situación, pero no es voluntad de Dios. Dios no levanta a Jefté. Dios no elige a Jefté. Dios no decidió por usar esa herramienta de liberación. Jehová ya había dicho: no los voy a librar, háganle como quieran. Y ellos dicen: ok, que sea como sea, pero líbranos. Pero en lugar de esperar a que Dios haga algo, ellos van y dicen: Jefté es el bueno, vean cómo pelea. Sí, es un respondón, un rebelde, pero bueno, no importa, tal vez se arregla. Si lo hacemos rey, tal vez se hace bueno. Y lo traen. Y esto es peligroso, esto es riesgoso. Y vean lo que pasa. ¿Qué hace Jefté? Jefté, además de sus cosas malas, de su carácter, de su espíritu, tenía buena estrategia militar, tenía conocimiento bíblico. A partir del versículo 12 hasta el versículo 38, hasta el versículo 28, este Jefté está negociando, sin diplomacia, pero contra un pagano, igual que él. Era puro banda entre ellos de barrio y se hablaban y se entendían. Y le dice Jefté al rey de Moab: mira, este territorio lo ganamos hace 300 años y en 300 años no habías dicho ni pío. No te habías molestado, no habías inquirido, ni habías hecho nada. ¿Y ahora crees que esta tierra es tuya? El versículo clave que les acabo de leer, 11:23. Así que lo que Jehová Dios de Israel poseyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? ¿Entiende? Israel era una nación poderosa cuando llega a esta tierra. Todos los pueblos al otro lado del Jordán temían a Israel. La historia de Éxodo y Números. Todos temían a Israel. ¿Por qué? Porque había visto lo que Dios había hecho en Egipto. Esas 10 plagas son clásicas. Todo el mundo cuando está mal dice: ya me cayeron las 10 de Egipto. Son famosas universalmente. El más ateo habla de las plagas de Egipto. Y el menos conocedor de la Biblia sabe que algo pasó fuerte en Egipto y esa fama se sigue extendiendo. ¿En qué año fue lo de Egipto? 1446 antes de Cristo. Y lleva 3500 años de fama esa historia. Y esa historia se convirtió en la Pascua, en la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, todos temían a Israel, pero Israel empieza a verse como sí sé que sigue a Dios. En Números vimos una historia con Balac y Balaam. No puedo maldecir al pueblo, pero ¿sabes qué? Solo acércale una de tus mujeres y con eso los tienes. Y con distracciones y con cosas empezaron a derrotar al pueblo. Y el pueblo de Israel ya no era tan fuerte como cuando salió de Egipto. Había empezado a mezclarse. Y acuérdense, divide y vencerás. Los pueblos de ahí sabían que empezando a afectar desde adentro a Israel, iban a derrotarlos. ¿Y cómo? ¿Con agresión? No, con una invitación. Oye, vente, todos lo hacen. Como la mentira de la semana pasada que estamos viendo en la escuela dominical. Oye, no pasa nada, prueba tantito. ¿Qué tanto es tantito? No, el que no tranza no avanza. No, el que... Y empezó a mezclarse. Y no había ya diferencia. Ya no reconocían el carácter de Dios, pero tampoco la gente decía: ¿ese es el pueblo de Dios? Si le digo que venga a adorar al Dios Quemos, lo hace.
y lo hacían. Si le digo que venga a adorar al dios Dagón, lo hace y lo hacían. Ya no había diferencia. Y si la semana pasada hablé de degradación espiritual, hoy tenemos que hablar de abuso espiritual, del abuso de la gracia que habla Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y dice Hebreos, esta semana viene algo horrendo, dice Hebreos 9, que lo vamos a leer el jueves o el viernes. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque habremos de pisotear la sangre de Cristo. Eso es abusar de la gracia. Y por eso es tan malo. Porque el pueblo de Dios abusó del Dios mismo. Abusó de su gracia y ahorita está abusando de su misericordia. Jefté comete uno de los primeros abusos espirituales que son casi innombrables. Versículo 29. A pesar de esto, a pesar de que Jefté le cuenta la historia de Israel, de cómo el Dios poderoso lo salvó 300 años atrás, no coinciden los 300 años. Si tú sumas los jueces que han venido hasta ahora, no van a coincidirte. Es un número redondeado de 7 generaciones de 40 años. 7 por 4, 28. Dan 280, no son 300, pero tampoco dan los 280 y es un número que Jefté no conocía, pero que está hablando en términos de redondeo, de decirle, no has hecho nada por esta tierra, es nuestra. Y cuando Jehová, Dios, ve en Jefté una característica de reconocer su verdad, que él poseyó esta tierra para su pueblo, ¿qué palabra puede usar? No es que ahora Dios diga, bueno, va, te doy chance, Jefté. No, Dios concede una misericordia. Y entendamos algo. Cuando Dios dice, voy a destruir Nínive, ¿por qué se arrepintió? ¿Que no es un Dios inmutable que nunca cambia? ¿Que no será lo mismo que dijo, pues me va a mandar al infierno, pero tal vez en el último minuto se arrepiente y me manda al cielo? Los juicios y veredictos de parte de Dios en la Biblia no son concluyentes y definitivos para los que creen. Ya no os libraré más si siguen adorando a dioses falsos. Ya no os libraré más a menos que se arrepientan y vuelvan de sus malos caminos. Porque antes de la promesa de Dios de ya no ayudarles, antes de la promesa de Dios de destruirlos, si ellos no destruían a los enemigos, Dios ya había prometido ser fiel a su pueblo. Crónicas, si me buscasen y se volviesen de todo corazón, yo abriré las puertas de los cielos y sanaré su tierra. Eso es después, pero se basa en Deuteronomio. Siempre Moisés se la supo toda antes de que la contaran la historia. Moisés sabía que iba a haber reyes aunque Dios no quería. Moisés sabía que iban a faltar aunque no quería. Pero les había dicho, la solución es volverse de sus propios caminos y volver a servir a Dios. Y Jefté logra hacerlo. Jefté, al decir y declarar la palabra de Dios, no su palabra, él declaró lo que Moisés les había enseñado, versículo 29 del capítulo 11. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó por Mizpa de Galad, y Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Pero no la conocía a profundidad la palabra de Dios. Conocía la historia bonita, esa del diluvio, conocía a David con Goliat, pero eso de las leyes y jueces y Levítico, ay no, es que eso me cuesta. ¿Y para qué sirve leer generaciones y números? Jefté se saltaba esas partes. Y por eso pasa lo que ocurrió en el versículo 30 del 11. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si tú entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Una práctica pagana pegada en la sangre de Jefté, ofreciendo a un humano en sacrificio a Jehová. ¿Cómo era esto posible? Y hay quienes han querido minimizar esto, que en realidad solo no la dejó casarse, que la puso en una aldea de vírgenes para toda la vida, pero no es cierto. Jefté regresa victorioso de la batalla y la primera que sale de su casa a recibirle es su propia hija, y su hija le pide, dame 2 meses para lamentar esto que acabas de hacer, papá. Pero al regresar, Jefté sacrificó a su hija sobre un holocausto. Esto no es raro. El rey Saúl intentó sacrificar a Jonatán, su hijo. Ahí está en la historia de Samuel que acabamos de leer.
Saúl dice, Señor, si tú me entregas, te entrego al que hizo este acto de valentía. Y él no sabía que lo había hecho su hijo Jonatán. Y ya tenía listo el cuchillo. Saúl se creía Abraham con Isaac para sacrificar a su hijo. Y el pueblo se interpone y dice, no, Saúl, no, rey. Él es tu hijo y nos ha salvado y es valiente. No lo vas a sacrificar porque primero nosotros te sacrificamos a ti. Y Saúl se arrepiente. Pero ¿saben? Este pueblo no hizo nada por la hija de Jefté. No se intervino y no aceptó. Y sacrificaron a una inocente en un sacrificio de fuego y murió quemada viva. Y esto es degradante. Este juez que Dios no eligió, pero que aún a pesar de no haberlo elegido, Dios y su espíritu llegaba a él, dice, y descendió el espíritu, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Acuérdense que el Espíritu Santo operaba diferente antes de la gracia en la que estamos. El Espíritu Santo ahora mora en nuestra vida. Está operando totalmente activo. Ya no puedes sacar al espíritu de ti. Lo puedes apagar, lo puedes dormir, lo puedes entristecer, pero ya no puedes sacarlo si estás en la vida eterna, si has creído. El Espíritu Santo ya no se va y viene, permanece, pero puedes apagarlo al grado de extinguirlo como un fuego que se extingue si no le das con qué. Y su extinción no es porque desaparezca, simple y sencillamente ya no te redarguye, ya no te habla, ya no te molesta, ya te trata como un inconverso y solo espera que la gracia del Señor te salve de chiripa si eres. Pero salvarte así es doloroso. Solo vean la vida de Jefté. Si Jefté fue salvo, vivió con su conciencia marcada para toda su vida de haber sacrificado a su propia hija por hablar de más. Nadie le había pedido que tenía que entregar un voto. Dios ni siquiera le había dicho, vale, yo te entrego esto y tú. Nunca. Es una relación de dependencia y codependencia. Enfermiza en la que tú me das, yo te doy, tú me das. Eso no es amor. Eso es la tóxica y el tóxico juntos. Nada más. Capítulo 12. Y aquí viene un problema familiar que se ve en una tribu. Los de Efraín se enojan. Ya se habían enojado con Gedeón. Y Gedeón le dijeron, oye Gedeón, ¿por qué no nos invitaste a pelear contra los... ¿qué no son las de Gedeón? Los madianitas. ¿Por qué no nos invitaste a pelear contra los madianitas? Y Gedeón les dice, hey, tranquilos, somos hermanos. Dios nos entregó, vamos a hacer un pacto. Y Gedeón construye un efod, un ídolo, y entorpece todo. Pero aquí Gedeón se va de la boca, y no de la boca, de las manos. Efraín le dice, oye, ¿por qué no me invitaste? Y vean lo que dice Gedeón en el versículo 3, la misma amargura y resentimiento del pasado que tal vez tú puedas tener por cómo te fue. Dice Jefté, viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues vienes hoy contra mí para pelear conmigo? ¿Qué hizo Efraín? Efraín solo le reclamó, como en un semáforo, oye, ¿por qué te me cerraste? Y el otro le dice, ¿qué? Y le saca la arma. Y así se va algo horrible, algo que ni siquiera debía haber pasado, ni siquiera te deberías de haber bajado del auto y termina uno muerto en un conflicto de tránsito. Esto es un conflicto de tránsito que terminó con 42,000 muertos. ¿42,000? Déjeme checar el dato, ¿verdad? Porque 42,000 suena mucho, ¿no? Sí, murieron 42,000, versículo 6 de Jueces 12, 6. ¿Cómo? ¿Se ponen a pelear? La tribu, no era tribu la de Jefté, eran varias tribus juntas, Rubén, Manasés, Zabulón y Gad. Y el Jefté se pone a pelear contra Efraín. Ahora, Efraín tenía un problema de orgullo y de soberbia. Él creía en la promesa del abuelo Jacob. Jacob, padre de José. José le trae a sus gemelos, sus hijos egipcios, nacidos de una egipcia, pero porque lo habían vendido, y trae a Manasés y Efraín y los pone. Y José había visto que cuando nacían de su esposa, Manasés había salido primero de la panza y luego salió Efraín. Sí, si no sabías que Manasés y Efraín eran gemelos, son gemelos. Pero entonces cuando los presenta, Jacob ya está ciego. José le pone la mano y le dice, Manasés, pero Jacob cambia la mano y dice, no, Efraín va a ser el grande. Efraín va a ser la nación más espectacular. Él va a tener las promesas. Y durante 300 años Efraín no había hecho alarde de ello. Pero aquí ya empieza a ponerse como la de, yo soy Efraín. Acuérdense, yo fui el prometido por Jacob. Y se empieza a creer algo que no es. Cualquiera que de ustedes quiera ser el primero debe de ser el último. Y cualquiera que de ustedes quiera ser el servidor, el que le sirvan, debe de ponerse a servir siempre. Y aquí Efraín se está dando
baños de grandeza y lo paga caro. ¿Qué pasa? Guerra, pierde Efraín, huye y para tratar de cruzar uno de los ríos están tomados y empiezan a pasar y le dice Jefté, hace una treta de, los de Efraín tienen una manera de hablar distinta. Ellos no saben decir Shibolet. Así que si oyes a uno que dice Shibolet, lo matas. Porque si dice Sibolet, es un efrainita. Shibolet significa espiga de grano. Una palabra normal, entonces pasaban por el puente. A ver, espiga de grano. Y decían Shibolet, les costaba, decían Sibolet, los degollaban y al río. 42,000 personas. ¿En cuánto tiempo matas 42,000 personas de esa manera? Un desastre nacional que está viviendo Israel. Pero no es lo peor. Viene el peor de los peores. Y este es tu pasado. Este puede ser un pasado desagradable en tu vida que te traiga cosas peores por seguir anclado en el pasado. Y sabes, tu pasado te afecta, pero no te define. Tu pasado te puede estar agrediendo, pero no te obliga a nada. Tú decides. Vamos a ver el futuro. Sansón. Y ya todo el mundo sabe las historias de Sansón, pero son historias tan actuales. Así a los jóvenes decíamos en una iglesia pasada, jugando jóvenes, uy, este huele a Sansón. Y sabemos que Sansón tuvo problemas serios con su carácter, con su persona, con su vida privada e íntima. A Sansón le conocemos 4 o 5 mujeres nomás mencionadas en la Biblia. Nos acordamos de Dalila porque fue la peor y en la que todo acabó mal. Pero Sansón se intentó casar y se divorció. Y le bajaron a la mujer, uno de sus mejores amigos se la bajó y vio una ramera nomás por gusto y se la invitó también. Y es lo que menciona la Biblia, pero es que la Biblia no es un cuento de hadas todo rosa. La Biblia nos está hablando de lo que eres verdaderamente como ser humano, de lo que yo soy como ser humano. ¿Y sabes qué? Yo soy un Sansón porque nunca tuve un pasado amargo y resentido como el que tuvo Jefté. Yo tuve un futuro, yo he tenido un futuro y tengo un futuro prometedor, pero sé que lo puedo echar a perder. ¿Sabes? Sansón se compara a personajes como Caín. Mal personaje, ¿verdad? Pero es que acuérdense lo que pasó en el Edén. Dios dijo, ¿qué pasó, Eva? Primero, ¿con quién fue? Con Adán. Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondido? Íbamos a jugar hoy al dominó y ¿qué pasó? No, es que la mujer que me diste. Y nada más le echó una mirada a Dios de, ahorita arreglo contigo, mujer, ¿qué pasó? Y sale la mujer, es que pues, la serpiente que tú pusiste en el huerto. Y le echa otra mirada a la mujer, ahorita velo contigo. Serpiente, no, a la serpiente ni la deja hablar. Maldita, te arrastrarás por siempre y estarás así. Y tú, simiente de la serpiente, estará en guerra y enemistad con la simiente de la mujer para siempre. Tú, serpiente, lo herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza, herida de muerte. Y esa promesa de que venía un bebé que iba a salvar a la humanidad y que nos iba a hacer regresar al paraíso, Eva se creyó que era Caín. Y por eso le puso Caín. El nombre Caín significa el bueno, el máximo. Es el Neo de Matrix, el elegido. Y consiente a Caín. Y le dice, no, mijito, lo que tú quieras. Si tú no quieres comer cordero, pon tus verduritas. Y dijo Caín, no, las verduras son las buenas. Es lo que le ofrezco a Dios. Y Abel, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué nos nació un Abel si ya tenemos un Caín? ¿Para qué queremos al despreciado? Caín es el bueno. Y ahí Abel lo empezaron a dejar. ¿Y qué hizo Abel? Con un pasado difícil de desprecio, de mal entendimiento de sus papás, Abel se forjó como un hombre de carácter, un hombre buscando a Dios y ofrece lo correcto. ¿Y qué hace el envidioso de Caín? Lo mata de una pedrada. Perdón, Caín a Abel, ¿no? Caín mató a Abel de una pedrada. Bueno, no sabemos cómo lo mató porque era la primera vez que un ser humano moría de esa forma. Caín tuvo que averiguar cómo se mata esto y le ha de haber dado tanto y fue una tragedia horrible, pero acabó, ya no se movía Abel y lo mató. Y esta promesa de que de la simiente de mujer iba a venir un Salvador empieza a sonar repetidamente en la Biblia. Y el primero que suena es Sansón. Sansón tiene una similitud a otros 3 personajes como ningunos: Samuel, Juan el Bautista y Jesucristo, prometidos por un ángel. La historia de Sansón es asombrosa porque hay tanto futuro. A su esposo, a Manoa y su mujer, Dios les promete que este es el libertador del pueblo, que él sería el bueno, que él haría que se acabaran todas las situaciones.
Pero los papás tampoco saben dirigir bien a su hijo. Recuerden, Manoa y su esposa ya vivían en un lugar donde ya no se conocía el carácter de Dios, ya no se reconocía cuál era la verdad y cuál era la mentira. Y a Sansón lo dejan ser. Obviamente hay reglas que vienen de Levítico, las mismas que desconocía Jefté. Los padres de Sansón empiezan a llevarlas a cabo. Y le dice, versículo 4 del capítulo 13. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su mandamiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya no estamos en la frontera oriental del río Jordán, Manasés y donde está Cisjordania hoy. Estamos del lado occidental, en el mar Mediterráneo, donde hoy está la Franja de Gaza, es este lugar. Ascalón, Asdod, es la Franja de Gaza con Palestina y el mismo conflicto vivo hoy. Después de 3000 años de historia, ese conflicto está vivo hoy. Y ese es un verdadero conflicto. No el de Ucrania y Rusia, no el de cualquier otro que me digas. Israel y Palestina es un foco rojo y es un problema actual, pero por consecuencias de esto. No pasará navaja por su cabeza. Sansón tenía que traer el cabello así, era una señal visible. Ay, si Sansón tuvo el cabello largo, ¿por qué yo no? No. Si haces lo de Sansón también vale. ¿Vas a salvar al pueblo? Ah, no, entonces me lo corto, córtatelo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hace Sansón? Capítulo 14. Ya Sansón creció, bueno, dice aquí, capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, la zona de la Franja de Gaza. Y aquí vienen los problemas. Algo pasa de generación en generación. Los padres de Sansón muy bien, pero su hijo no capta el mensaje, no capta que hay un plan para su vida. Y sí que cuando yo mencioné en un inicio que son los padres los que deben elegir las parejas de sus hijos, ya no es popular eso, ya no es ni siquiera considerado. ¿Qué hubiera dado yo porque mi papá eligiera a mi esposa? Pero yo no tuve papá en el 2005 y 8 años después me casé y intenté involucrar a mi mamá. Y qué difícil, ¿verdad? Pero papás, prepárense. Si están preocupados por la prepa y la secundaria de sus hijos o la primaria, preocúpense por algo más. ¿Con qué clase de mujer o con qué clase de varón se van a casar? Y no estés esperando que venga la princesa cuando tu hijo es un Jefté o un Sansón. Y no estés esperando que un David o un Moisés para tu hija, si tu hija es una... Entonces, vamos a ver qué pasaba con Sansón, capítulo 14, y descendió. Qué palabra, ¿eh? Cuando descendió, dice la Biblia, no es que Sansón iba para abajo, sí, espiritualmente. En Sansón, cuando la palabra se usa descendió, Sansón empieza a degradarse espiritualmente y pronto va a empezar a abusar espiritualmente de la gracia. Poco tiempo. Entonces Sansón vino a Timnat y vio a Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ah, era una filistea. No esperes para tu hija filistea un Moisés y un David. ¿Qué estás formando? Decía mi papá cuando lo de las chicas y esto, decía, no, quieren que... Pásame tu lista de tus pretendientes o de tus candidatos. No, que sea las 5 Cs. Cristiano, cartera, casita, carrito y carrera. ¿Ven? 5 Cs clásicas para buscar pareja. Pero quieren eso y no están dispuestos a darlo. Quieren que el príncipe azul rescate a su hija dormida en la torre de marfil. Pero ¿qué clase de hija van a entregar? ¿O quieren que su hijo tenga una princesa cuando no trata a las mujeres como tales, ni siquiera como hermanas? Ya las anda probando a todas antes de ver con cuál se casa. Y eso es apestar a Sansón. Así no funciona en Cristo. ¿Qué hace Sansón? Desciende y encuentra una filistea y lo declara a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ah, qué bien, Sansón va con sus papás a decirles: ya estuvo, ya la encontré, ¿puedo? Y como el pastor en la semana dio un mensaje diciendo que vienes a pedirle permiso al pastor cuando sabes que lo que estás haciendo está mal. ¿Qué está haciendo Sansón con sus papás? O sea, está queriendo una aprobación, algo que está mal. ¿Y sabes en qué aprietos metes a tus papás cuando vienes a pedirles algo que está mal? Papá, déjame ir a la fiesta, no va a pasar nada.
¿Está mal? Bueno, vale, no está mal. ¿Está bien? ¿Hay algo bueno en ese lugar al que quieres ir? ¿Hay algo edificante, productivo, de buen nombre que pasa en ese lugar al que tanto quieres ir? Ojalá me rogaran mis hijas así para ir a la iglesia, con esa fuerza que sé que me van a rogar para ir a la fiesta. Pero voy a decir no. ¿Qué dijeron los papás de Sansón? Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Ok. Los padres le están diciendo: a ver, Sansón, ¿qué te pasa? Mira qué buenas chicas hay en la iglesia. Son cristianas. Y el Sansón: ay, qué aburrido. ¿Y a mí de qué me va a servir que sea cristiana? Ve a las hijas del pueblo de Dios. Trabajan. No, si están trabajando se me van a subir a las barbas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, la hija de Dios es estudiosa, sabe más que tú. Pues por eso no la quiero, papá. Quiero una hueca, una filistea. ¿Qué dice Sansón? ¿Qué vio Sansón? ¿Qué era lo que quería Sansón de esta filistea? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, me gusta. Ay, chiquita, preciosa. Y es el Sansón que tenemos que entender que ya no era un hijo de Dios, no era un creyente salvo. Iba a la iglesia, era el juez, era el pastor de la iglesia, pero no se comportaba como tal. No predicaba como tal, no hacía nada, no tenía nada que ver con Dios, y era lo que tenía que soportar ese pueblo. ¿Y qué dicen los papás? ¿Qué hicieron los papás? No, Sansón, te largas de la casa, aquí no vas a hacer eso. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¡Ah! O sea, wow, pastor, quiero casarme con la filistea porque esto viene de Jehová. Dios me dijo que le evangeligue, y ya luego le evangelizo. ¿Y por qué no al revés? No, si le digo que soy cristiano se va a espantar. Mejor la traigo y luego la convierto. No funciona. ¿Cómo es esto de que venía de parte de Jehová? Jehová ya había dicho que no los voy a librar más. Jehová que había dicho: ya no los voy a escuchar. Ya me desentendí de ustedes. Esto que están diciendo los papás de Sansón, Manoa y su mujer están diciendo: pues ¿cuál Dios? Si esto viene de Dios y Dios ya no nos va a ayudar, pues ¿por qué no le ayudamos tantito a Dios? Ve cómo le fue a Jefté. Trajimos a Jefté y cómo nos fue. Manoa y su mujer se están ayudando a sí mismos y están creyendo que como el ángel les dijo, pues lo que diga Sansón hagan, ahí van los papás a hacer lo que los hijos quieren. Y mal. Versículo 4, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dijo: bueno, este barbaján no me quiere obedecer, vamos a usarlo. Dios te va a usar. ¿Por las buenas o por las malas? Dios te va a usar para bendición o para maldecir a otros. Dios te va a usar para construir o para destruir. ¿Qué eliges? Sansón está eligiendo la destrucción. Va, Sansón, destruyámonos juntos. Sarcásticamente Dios le dice: va, te voy a usar contra los filisteos a la mala. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre, con su madre, y cuando llegaron a las viñas, he aquí un león joven. Y bueno, pasan historias con Sansón y Sansón viola mandamiento tras mandamiento. Viola el de honrarás a tu padre y a tu madre. Ya sus papás tampoco se oponen, dicen que sí, aceptan a regañadientes, no se acuerdan, pero acuérdense, ya los papás de Sansón tampoco tienen conocimiento de quién es Dios. Ya hay una confusión, ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y esto pasó. No podemos tampoco ponernos a juzgar a Sansón porque es muy fácil juzgar. Bueno, juzgar sí, está mal, pero condenarlo y decirle: ay, ese Sansón, uno que es... No, yo soy Sansón. Aquí les está predicando un Sansón que descendió a Timnat. Aquí les está predicando un Sansón que mató a un león con sus propias manos. Aquí les está predicando un Sansón que hizo lo que le agradaba y no buscó a Dios y su consejo, ni el de sus padres, ni lo bueno. Y el Señor ha sido misericordioso conmigo y tal vez lo fue aún más que con lo que fue con Sansón. Pero eso me demanda más, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y el futuro de Sansón era prometedor, pero Sansón lo fue arruinando una y otra vez. ¿Qué pasó con casarse con una filistea? ¿Qué tiene de malo si me caso con una filistea? Pues que sus amigos son filisteos, y sus padres son filisteos, y sus hijos van a salir filisteos. ¿Y qué estaba haciendo Sansón? En la fiesta, en la borrachera, en las apuestas, estaba apostando con los filisteos. A ver, ahí les va un acertijo con el león que había matado. Y le sale mal. La mujer les cuenta el secreto, pierde 40 ropas, era muy caro la ropa, y Sansón enojado va y mata 40 y le dice: da sus ropas. Pero los de acá se enojan porque les mató a 40 de sus
amigos. Y es un despapalle, un relajo, un desastre con un hombre de Dios haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Sansón se enoja con su mujer porque lo engañó, se va, la abandona el hogar, abogada, abandonó el hogar Sansón, ya no es su esposa, se va. ¿Y qué hace el padre de la hija filistea? Pues dice, ay, el Sansón, cualquier, vamos, a ver, otro tú, eres amigo de Sansón, quédate con la esposa, va. Y se la queda su amigo, el amigo de Sansón, un filisteo. Cuidado, si andas con una filistea, tu mejor amigo va a ser un filisteo y te va a traicionar. Y se va a quedar con esa filistea. Y así pasa, y así sucede, y así se andan cuidando. Y en una intranquilidad, y en una falta de paz, y en una... Afuera en el mundo hay tanta desconfianza. ¿Saben? El mundo narco es lo peor. Tienes que estarte cuidado de todos, no confías en nadie y es cuidar los puestos porque puede ser el siguiente o eres el siguiente en el turno, pero el siguiente que te cortan la cabeza. Y así es la vida. La traición es la norma. El miedo es la forma de tratarse. Y es todo lo contrario, lo que hacemos en Cristo. Confianza total. Entregamos nuestras confianzas a ustedes, mis queridos hermanos y visitas. Aquí es un lugar abierto para recibir a todos. Y abrimos nuestras puertas con la confianza de que Dios se encargará y de que Él es la venganza y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y confiamos aunque nos defrauden. Damos aunque nos roben. Ofrecemos aunque nos mientan. Pero esa es la forma en la que un hijo de Dios actúa en base a Dios. Un hijo del diablo, como Sansón, que está actuando como hijo del diablo. ¿Sansón fue salvo? No me voy a meter en ese tema, vamos a avanzar. Entonces, Sansón está haciendo desastres, le quitan a la esposa y se vuelve a enojar Sansón. ¿Y qué hace con el enojo? Agarra zorras, no filisteas, animales llamados zorros femeninos, las agarra, las ata de las colas, les prende fuego y quema los campos de los filisteos. Y ya le están agarrando coraje a Sansón, pero esto no es lo que Dios quería. Dios quería que Sansón los liberara por la buena, por la guerra, no por artimañas y tretas de asesinar a gusto a 40 hombres, a matar animales y la fauna. Estaba actuando como un madianita, quemándoles la tierra. Y eso hace enojar a los filisteos de una forma muy dolorosa. Capítulo 16, el fracaso de Sansón. En el 15 hay hazañas. Él hace la hazaña de cargar una puerta. Esa puerta medía y pesaba increíble. Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra. Tenía habilidades, era un superhéroe. Realmente Sansón era un héroe, pero fue como Jefté, un caudillo equivocado. Sansón es un héroe desacreditado. Y es lo que yo más temo en mi vida, ser ese héroe que pudiera ser, pero que acabe desacreditado por mis malas acciones. Por lo que les acabo de decir, al ratito me vean haciendo lo que no debo hacer. Y esto es para que me cuiden, no para que me digan otras cosas, por favor. Y eso es lo que les digo, es para cuidarlos, no para juzgarles y hacerles enojar y molestar. Eso es lo que estamos haciendo, comunicar lo que la palabra de Dios dice. Capítulo 16, el fracaso de Sansón. Y a Sansón, si se le hizo fácil meterse con la filistea, ve lo que dice ahí. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Como Jefté, como su pasado, como lo que le indicaba la carne, porque me gusta, porque quiero. Capítulo 16, 24. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios Dagón entregó nuestras manos a nuestro enemigo Sansón. Perdón, el 23. Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Si la derrota de Saúl, que más adelante veremos en las próximas series, el rey Saúl, fue humillante, el cortarle su cabeza, colgar su cuerpo en la pared, hacer que sus hijos pasaran por lo mismo, la de Sansón también es una muerte humillante ante futuros tan prometedores como el de Saúl, como el de Sansón, como el de Judas. Acabar suicidándose en una cuerda y desparramarse su cuerpo partido por la mitad sobre un campo y llamar ese campo el campo de la sangre es humillante para seguidores de Dios, para discípulos de Jesús, para rey de Israel. Sansón se degradó espiritualmente. Sansón abusó de la gracia espiritualmente de una forma horrorosa. Su última aventura es Dalila, y Dalila ya era una de su calibre. Su primera esposa filistea era normal, nivel normal. La ramera era un nivel medio, pero Dalila era una de esas de la telenovela más malvada que quedas. Esta es una Dalila. Y todos sabemos
el tema, ¿verdad? Y bueno, Dalila, si te llamas Dalila, por favor no te ofendas, puedes cambiar tu futuro. No es un nombre lo que te define, es lo que haces y lo que eres. Pero Dalila engaña a Sansón y en una relación de las más tóxicas que puedes ver. Dalila está, ándale, Sansón, por favor, dime por qué eres tan fuerte, tan bello, tan hermoso, chulo, mi amor. Y lo está engañando. Dice como en Proverbios, esta mujer está queriendo llevar a Sansón al matadero. Ya le pagaron los amigos filisteos decirle, Dalila, sácale la verdad y te damos una lana. Y Dalila está vendiendo a su querido, a su querer, lo está traicionando por dinero. Y conviven juntos. Y se la pasaban ahí viendo la tele y, ay, Sansón, pásame una fruta. Qué desastre, qué traición, qué horrible. Por eso esta es legendaria, esta es la mejor telenovela que pudieras ver y está en la Biblia. Todo lo demás en la televisión es copia y chafa. Esta es. Y Dalila vuelve a insistir, Sansón, dime, y Sansón empieza a ceder poco a poco. ¿Y sabes qué es esto? Una cucharada de su propio chocolate. Papá, quiero a la filistea. No, hijo, tranquilo, ahí en la iglesia está una israelita para ti, aguántate. Papá, dame la filistea o me voy de la casa. Hijo, tranquilo. Ya sé que esta israelita no te gusta, pero mira, aquí hay otra de una iglesia hermana que... Papá, la filistea o ella o yo. Ahí se queda Sansón. Bueno. Ahora se le están regresando. Está Dalila encima de Sansón. Y eso va a pasar, joven. Si te comportas como Sansón con tus padres, te va a aparecer una Dalila en tu matrimonio. Ándale, Sansón, ya dime. Y Sansón empieza, bueno, mira, si me peinas de un modo más punk, tal vez pierda mi fuerza. Y Dalila lo traiciona y no pasa nada. Y en lugar de que Sansón diga, bruja, me estás queriendo vender a los filisteos, pues dice, Sansón, filisteos, y lo está engañando. ¿Y qué hace Sansón? Ay, no es tan mala. Seguro cuando vea mi fuerza, seguro con esto se convence de que yo soy de Dios. Y pues ella que sea libre, ella puede creer lo que yo quiera, yo la respeto, la valoro sus creencias. Dagón no debe ser un Dios tan malvado, o sea, es otra forma de creer en Dios. Yo con Jehová, pero ella con Dagón, y a ver cómo nos va. Tercer engaño, ándale, Sansón, ya dime. Y le hace un pancho, ¿quieren ver el pancho? Vamos, que no vean que se le estoy inventando. Y Dalila le dijo en el versículo 13 del capítulo 16, hasta ahora me engañas, la que lo está vendiendo, y me tratas conmigo con mentiras, la que lo quiere entregar a los filisteos. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Bueno, esa es la falsa, perdón, más adelantito. ¿Cómo dices yo te amo? Vean el 15. Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me engañaste 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta palabra angustia tiene que ver con miedo, terror. Ya ni la quería ver a la Dalila, pero ya estaba entregado el chavo. O sea, ya ni la quería, pero ya no sabía cómo andar solo y con la tóxica, la Dalila. Ahí nomás estaba, no era ni buena para él, ya le hacía daño, le cansaba, lo hartaba, pero ahí andaba. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Predicándole en el último minuto. En lugar de, si le hubiera contado esto al principio con Dalila, ni siquiera hubiera andado con ella. Pero ahora sí saca a Dios y su ministerio y su... Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Y qué hace Dalila? Ay, sí me ama. Ya me abrió su corazón. No, pobrecito, esos filisteos son malvados. No lo voy a entregar. Lo rapa. Yo ya digo, ¿qué onda con el Sansón? Si a mí me raparan más de lo que ya estoy, sí lo notaría o me despertaría, vería que algo está raro. No, Sansón está ciego. Recuerden, Sansón se ha degradado. Ya no piensa, ya no razona, mucho menos en la cuestión espiritual. Ya no tiene salida. Llegan los filisteos y lo humillan. Ya no puede, queda atado, amarrado. ¿Y qué hacen con el enemigo? ¿Cómo hacemos que no se nos vuelva a poner loco? Sácale los ojos. Y con una cuchara, un cuchillo, lo primero que tuvieron, con los dedos, le metieron en los ojos y sacaron sus ojos de Sansón. ¿Degradante? Sí, pero es lo que él había hecho con su nazareato, con su compromiso con Dios, y Dios lo degrada. Y ciego lo atan en un molino, lo ponen como un burro a darle vueltas a un molino para triturar grano durante meses.
Y de repente los filisteos se acuerdan, oye, ¿te acuerdas del Sansón que era muy fuerte? Tráiganlo, que nos divierta. Amárrenlo a esa pared, a ver, a esas dos, ahí pónganmelo y amárrenlo. Y no era una amarrada para que hiciera un show. Lo escupieron, se burlaron, pero ya le había crecido el cabello y no se acordaban los filisteos. Pero vean lo terrible y degradante que Sansón ora al final. Esta es la peor oración, la di en una meditación los miércoles. La peor oración del mundo está aquí con Sansón y dice, versículo 28 del capítulo 16. Ya estoy en tiempo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Ojalá ahí hubiera acabado la oración de Sansón y Dios hubiera hecho maravillas. Dios le habría restituido sus ojos, Dios le habría restituido la salud, Dios le habría restituido la libertad, Dios lo habría hecho rey sobre su pueblo, Dios lo habría hecho el juez que siempre planeó que fuera él. Pero Sansón, como Jefté, siguió ofreciendo y queriendo cosas que Dios no quería. Jefté había sido llamado a ser al libertador y dijo, y yo te voy a ofrecer lo que tú digas, Señor. Tú me das esto, yo te ofrezco lo primero que salga de mi casa, y era su hija. Y aquí Sansón habla de más, como los jueces que hablan de más. ¿Y qué dijo Sansón? Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojitos pispiretos que tenía. ¿Por qué solamente por esta vez? ¿Y sabes qué es lo peor? He escuchado y me he escuchado decir esas oraciones. Diosito, Diosito, perdóname, Señor. Jamás tu nombre es usado así. Pero así oras, solo esta ocasión y ya te prometo que por esta. Y andan rogando de esa forma. Y deberíamos de avergonzarnos de decirle a Dios, ya, esta es la buena. Y lo hemos dicho, hermanos, aceptémonos que nos hemos encontrado en esa situación de degradación espiritual, de abuso de la gracia. Por esta es la última, Señor, que te pido y vas a ver todo lo que tú quieras. Y es como la 1000, y te faltan otras 1000 si sigues orando así. Y Sansón dice, solo por esta, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios con esta oración? ¿Lo ignoró? ¿Se desentendió? Ah, ¿solo quieres una más? Va, Sansón, una más, te dije que te iba a usar. ¿Tus papás entendieron que tú lo que decías iba a hacer si yo te iba a usar para derrotar a los filisteos? Va. ¿Y por tus ojos? Miren, escuchen esta oración. ¿Qué tal si Sansón hubiera dicho esto? Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, para que el resto de mi vida pueda servirte y pueda honrar tu nombre. Para que tu nombre sea conocido por estas personas que no te conocen. No, por sus ojitos. Déjame vengar a mis ojitos. Sansón está herido, está perdido, no hace algo por Dios, lo hace por algo material, lo hace por conveniencia, lo hace porque extraña, porque le duele, porque está mal. Y Dios le concede, regresa la fuerza de Sansón. Estas son cosas muy extrañas. ¿Aún Dios le escuchaba? Sí. ¿Aún Dios le concede lo que pide? Sí. ¿Aún Dios baja sobre él? No lo menciona. Pero su fuerza dependía del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega a Sansón y le dice a Sansón a uno de los criados, ponme en las columnas principales, ya estaban bien borrachos todos. Y bueno, empuja las columnas y tira la casa y había como 3000 filisteos en esa reunión. Y ven sus declaraciones finales, sus últimas palabras. Muera yo con los filisteos. Concedido. Por favor, querido joven, que ese no sea tu epitafio en tu tumba. Muera yo con las filisteas. Tal vez no lo diga tu tumba, pero que no lo digan los que te conocieron. Los peores jueces, Jefté, Sansón, me salté 3 jueces menores que tampoco se habla bien de ellos por su acumulación de riquezas y de poder. En el capítulo 12, Isbán, Elón y Abdón. Pero Sansón es el peor representante de ellos y es el peor representante de la humanidad. Y Sansón puede ser tú y puedo ser yo. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con Sansón? Se acaba la historia. Jueces termina aquí. La historia cronológica termina y lo que vamos a ver dentro de 8 días a partir del 17 es apostasía total, degradación absoluta. Hemos hablado en 4 domingos de la degradación de los líderes. ¿Saben cómo está el pueblo? Peor. Si Sansón acaban de ver lo peor de Sansón, el pueblo abajo de él estaba peor. Y si se imaginan que el pastor y yo, el hermano Manuel, cualquier hombre líder aquí en esta iglesia, andamos mal, porque lo andamos, en la gracia y misericordia de Dios seguimos y andamos por fe y nos seguimos equivocando y seguimos pecando por error y por yerro,
por ignorancia y por rebeldía, pero nos arrepentimos, el pueblo sigue mal y va peor. Y tenemos que cambiar. Y no solo hablo del pueblo aquí presente, hay pueblo allá afuera que dice ser cristiana, pero no se congrega, que dice ser creyente, pero no lee su Biblia, que dice ser salva, pero no vive como tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Señor, estamos llegando al final de este libro deprimente, porque está lleno de derrota. No hay victorias en este libro, son temporales, son por tu pura misericordia y apenas alcanzan para aguantar un poquito más, para enfrentar una derrota aún peor. Nunca hubo unas palabras de arrepentimiento de parte de estos jueces, pero hoy queremos, Señor, que haya palabras de arrepentimiento de nuestra parte. Señor, ¿quién soy? ¿Soy Otoniel? ¿Soy Gedeón? ¿Soy Jefté? ¿O soy Sansón? ¿Qué decisiones he estado tomando en mi vida? ¿Qué me han enseñado mis padres y he ido en contra de ello? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos y no les estoy dando el ejemplo? No, Señor, no permitas que nos encontremos adorando ya a un Dios falso y no a tu nombre, que es sobre todo nombre. No permitas, Señor, que nos desviemos tras cosas tan materiales, terrenales, animales y diabólicas como las que Sansón se encontró y se distrajo y comenzó a perderse. Aún cuando era prometido, aún antes de nacer, aún al nacer siendo nazareo y llevado en tu palabra como un judío hasta su juventud, ¿qué pasó después? ¿En la prepa o en la universidad? ¿Con quiénes se juntó? ¿Qué tanto como papás impedimos que pase eso? ¿Qué tanto como hijos seguimos esos pasos de los amigos con los que nos juntamos? Señor, necesitamos tu intervención, aunque ya te hayas desentendido de nosotros, como raza humana, como pueblo. Señor, ayúdanos a regresar a tu camino antes de que sea demasiado tarde y caigamos en una derrota total y absoluta, y más allá de una derrota física, en una muerte humillante como la de Sansón, que caigamos en un descrédito, que ya nadie nos crea lo que predicamos, porque con el ruido que hacemos, con lo que hacemos, no les deja ver tu poder y tu luz. Nunca, Señor, permitas que desacreditemos tu nombre por nuestro mal comportamiento. Primero, Señor, llévanos, impídenos hacer algo que dañe tu nombre y que tu castigo sea sobre nosotros antes que sea castigado tu reino, tu iglesia y tu santa palabra. Y te lo pedimos, Señor, con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios santo, justo, celoso, pero que nos quieres victoriosos y has prometido cosas poderosas y supremas para nuestra vida, pero ¿cómo la echamos a perder? Señor, que esta serie nos ayude a ser redarguidos, a cambiar radicalmente y a dejar todas esas cosas que nos alejan de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué fuerte, hermanos, la verdad. Yo quiero ser como un Sansón o como un Jefté. No sé ustedes, que Dios nos libre de todo eso. Pues vamos a seguir alabando a nuestro Señor ya como último himno. Si